Buenas noches y bienvenidos a Debate Público, el tiempo para la tertulia aquí en Teleasturias, como siempre con invitados en nuestro plató. Hoy tenemos con nosotros, tengo aquí a mi derecha Gustavo Bueno, profesor de Filología, buenas noches. Y a mi izquierda, Antonio Checa, ex consejero, buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Roberto Roce, abogado de los vecinos del barrio de La Mata. Buenas noches. Sí, buenas noches. Pues Antonio, que siempre propone temas en esta mesa, quería hablar todavía de esas consecuencias de ese G20. Sí, vamos a ver, yo el pasado jueves, tú sí estabas presente. Sí, estábamos aquí. Y bueno, y quienes nos vieron, nos escucharon, mis compañeros quizás nos vieron, pero bueno, por lo menos aquí no estaban. No, lo digo porque yo venía bastante en son de paz con el tema este de la crisis española y de Zapatero y demás, ¿no? Pero bueno, a la vista de lo que había salido el día anterior, pues no me quedó más remedio de proponer también que habláramos un poco, porque yo lo de este presidente es incomprensible que el día anterior lance aquellas soflamas contra el liberalismo, contra la Reagan, contra la Thatcher, en fin, todas aquellas cosas que dijo, y que había llegado la hora de la socialdemocracia, pobre socialdemocracia, ¿no? Si Francisco Fernández Ordóñez levantara la cabeza y otros no la agacharan, ¿no? Como pongo aquí en mi blog. Naturalmente se sentó allí y no dijo absolutamente nada de eso, siguió la línea oficial que le habían marcado. Y ahora dice que ya Estados Unidos es la luz que ilumina el mundo entero. Ha salido así, no sé, más o menos. Sí. Y no lo dijo en mal inglés, ¿no? Y se lo tradujeron de esta manera. Admirador ¿no? No sé, el presidente anfitrión con Bush, con el que se habló 5 años, estaba encantado de él, de la economía real, del capitalismo liberal, en fin, que ahora era una maravilla todo aquello. Es decir, aquí nos cuenta los infantilismos, nos cuenta tal, que luego además sus epígonos, tanto el vicesecretario y la vicesecretaria y tal nos cuenta, y allí cuenta otras cosas completamente distintas que son las más sensatas evidentemente y las más moderadas. Bueno, dicho esto, yo creo que la cumbre del G20, como habíamos comentado también, no iba a ser tampoco nada del otro mundo. Evidentemente se han juntado allí una serie de... En fin, las economías que reúnen entre todas, pues, así como el 90%, ¿no? del PIB, o sea, con lo cual, prácticamente está todo, y han llegado pues una serie de resoluciones, me imagino documentos que ya estaban preparados y más o menos consensuados previamente por los expertos y por los técnicos, y quien quiera los puede encontrar en cualquier sitio, en los famosos PDF y tal, que están muy bien hechos. Yo me limitaba aquí a sacar una serie de cuestiones de ellas, pero bueno, tampoco merece la pena el andar comentándolas, porque prefiero más, como son de carácter global y de crisis financiera, casi prefiero que nos centremos más en el tema de la economía real española, y bueno, pues de esto podemos también comentar un poco estas cuestiones. Únicamente decir que efectivamente hoy ha habido la primera subasta para resolver esa crisis financiera. Son datos que tenemos de ahora mismo, ¿no? Que por lo visto el Estado compra activos por aproximadamente la mitad de dinero de lo que tenía pensado haber puesto, ¿no? Y solamente a 23 entidades financieras de 28. No sé si es bueno o malo, como es la primera, pues han querido rescatar los famosos activos buenos, los activos AAA, y bueno, pues de momento están duros y poniendo unas buenas condiciones. Es verdad que la falta de transparencia, que era una barbaridad, ¿no? Y bueno, la verdad es que en teoría sigue siendo la falta de transparencia, al menos en España, es una barbaridad, pero bueno, ha habido algunas cajas que han intervenido en esta compra de activos hoy, que ellos por su cuenta de riesgo ya han salido y han dicho no. La Caixa, por ejemplo, una caja manchega y no sé qué más, y han dicho, estamos ahí para que la gente lo sepa, no tenemos por qué estar ocultándolo, ¿no? Y ya en su momento el Banco de Santander dijo que no entraría en ello para no crear ningún problema. Y ayer escuchaba unas declaraciones del presidente del BBVA, Francisco González, me parece que se llama, en la cual el hombre, muy al estilo banquero, como son ellos, muy moderados y muy tranquilos, pero bastante, le vi un poco enfadado en el sentido, diciendo, los que hemos hecho bien los deberes no podemos estar tratados exactamente igual que los que han hecho mal los deberes. Es decir, no vayamos ahora a rescatar sistemas financieros que a lo mejor están caducos, que lo han hecho muy mal, sino pues cada uno que se arregle como pueda. Gustavo. Sí, enlazando con lo último, la cumbre del G20 más 2, más 3, más lo que quieras, pues eso ha sido pues una presentación política pues de que se está haciendo algo, pero sin ningún resultado práctico, porque la conclusión ha sido que cada cual se busque la vida e intente resolverlo lo mejor posible, incluida de la Unión Europea. Es decir, que en realidad son los estados nacionales, las naciones políticas, las que tienen que resolver sus problemas económicos, y aquí España y las naciones europeas estamos en una situación peor que otros porque no podemos jugar con la moneda, que si estamos atados por el euro. Si Zapatero, que hace 4 años o 5 años no se levantaba al pasar la bandera norteamericana y ahora está echando flores a los Estados Unidos del Norte de América, ha cambiado, es seguramente porque sus asesores
le han explicado que la situación económica global es mucho peor de lo que parece y entonces pues hay que echarse en brazos del papá imperio. Referido a lo último de hoy, la subasta esta que ha hecho, yo, dentro de la opacidad que hay en estas cosas, hay cosas que sorprenden. El Estado, por lo que hemos entendido, el Estado estaba dispuesto a prestar hoy o a gastar 5.000 millones de euros comprando activos de los bancos. Se presentaron 27 bancos a esa subasta, a 23 se les adjudicó, pero lo sorprendente es que solo se gastó la mitad, es decir, el Estado solo estuvo dispuesto a comprar la mitad de las ofertas que le habían hecho. El Estado estaba dispuesto a comprar 5.000 millones. Los bancos hicieron ofertas por 4.700 y el Estado solo compró 2.500 más o menos. ¿Por qué? Pues porque los otros 2.500 valores que ofrecían los bancos para ser comprados temporalmente durante 2 años y el 3,1% por el Estado, pues no debían tener suficiente cualificación como para que el Ministerio, el Tesoro Público se fiara de esos activos. ¿Qué lectura se puede hacer? Hombre, una lectura optimista es la que ha hecho Checa. Hombre, está bien porque no han comprado cualquier cosa. Lectura pesimista. Si los bancos tienen mucha necesidad de liquidez, han acudido a la primera subasta de los 5.000 millones, de los 100.000 que están previstos, y solo la mitad del papel que han presentado ha sido aceptado por el Tesoro, quiere decir que la situación está mucho peor de lo que parece. Quiere decir que no hay tantos fondos AAA ni AA ni lo que quieras para que sean comprados por el Tesoro, o que no hay tanta necesidad de liquidez también. Que es lo que ha dicho la Caixa, que es la única de los 23, la Caixa y Bancaja, no sé quién, que han dicho sí, nosotros no nos hemos presentado. Claro, cuando los resultados de decir que se han presentado, pues ya el Banco de Santander, la operación que ha hecho, la pérdida que está en los últimos días, el IBEX 35, que es un detalle más, que dice, porque se pone mucho énfasis en los resultados del IBEX 35, sí, hoy ha bajado de 8.000, se ha perdido, bueno, este año ya ha estado más bajo, pero con todo esto, ya vamos, si recordamos hace 6 meses que decía que era desaceleración, nadie hablaba de crisis, ahora ya Solbes se permite pues con esa pachorra con la que habla y duerme a las piedras, pues que decir pues que los próximos trimestres efectivamente van a ser duros. Esos pobres desgraciados que están en paro, pues sí, lo van a pasar mal, pero que es un desahogo terrible. Ahora, seguramente estamos todavía en el umbral de lo que viene, ¿no? Roberto. Sí, por supuesto. Bueno, en relación con la reunión del G20, bueno, no hay sorpresa alguna. Por una parte están los Estados Unidos, actualmente gobernados por Bush, que todavía continúa siendo el presidente de los Estados Unidos, que es un partidario de una economía liberal, a ultranza, sin incursión ni penetración ni participación alguna del Estado. Y por otra parte, la Unión Europea, que eran los máximos estados influyentes a esa reunión del G20, donde los estados de la Unión Europea son partidarios de la participación del Estado, de la incidencia de los estados en la economía de los Estados miembros. Y no hay ninguna sorpresa. Y yo entiendo que efectivamente el Estado su palabra tiene que decir algo en la marcha de la economía de sus Estados miembros, por cuanto ya sabemos que desde Keynes, si no hubiese sido por la teoría de Keynes la intervención del Estado, sobre todo en la contratación de obras y en los proyectos de obras y en las iniciativas de obras, no se hubiese salido de la crisis del 29. Consecuentemente, el Estado como entidad, como ser vivo, una entidad jurídica, tiene que decir algo sobre la marcha de la economía y no dejar la economía, como pretende Bush, a la iniciativa de los banqueros. Que ya intervienen bastante los banqueros en la economía. Bien, ahora los ojos están puestos en Obama, que es una ilusión, que es el cambio, y espero que no resulte como Felipe González en el 82. Pero mira, enlazando con lo que tú has dicho, sí. Obama ha ganado en buena medida por esos 5 millones de margen, no gran cosa, las elecciones prometiendo estado de bienestar,
prometiendo seguridad social a los norteamericanos que no la tienen, prometiendo pensiones, etcétera, etcétera. Claro, eso es el estado de bienestar que tenemos en Europa, donde los estados tienen que intervenir necesariamente, porque las empresas están desprendiéndose de sus activos laborales, porque son cargas, pero lo asume el Estado con cargo a la seguridad social, que en Estados Unidos es menos. Es decir, Obama, en la crisis que viene, ha vendido aire, no va a poder hacer absolutamente nada. No va a poder hacer absolutamente nada. Y porque además estará controlado por su partido, por el Partido Demócrata y por todos aquellos que financiaron su campaña. Vamos a ver, el Partido Republicano y el Partido Demócrata y Fernando. Bien. O sea que vamos a ver Obama. Entonces ahora los ojos, y Zapatero pone los ojos en lo que puede hacer Obama. Vamos a ver. Espero, insisto una vez más, que no resulte como Felipe González. Recordemos aquella promesa de 800.000 puestos de trabajo. 800 o 1.000. 800, sí, o 1.000. Sí. Y de sanear, digamos, ideológicamente la economía española y la sociedad española. ¿Y cómo ha resultado? Pues paro, destrucción de la empresa pública en Asturias. Para Asturias ha sido fatal el mandato de Felipe González. Hacemos un OCE Incidesa y hemos pasado a ser una de las regiones más pobres de España. Corrupción y crímenes de Estado. Deseemos que Obama no resulte como resultó el mandato de Felipe González. Bueno, pero yo, si me permites, estoy en desacuerdo en unas cuantas cosas, sobre todo sobre, en fin, de teoría económica y Keynes y demás, y no porque yo no le tenga un gran respeto a Keynes, que se lo tengo, ¿no? Parece uno de los economistas mejores que ha habido en su momento, claro. Lo que pasa es que la vida va cambiando, como puede ser Adam Smith o David Ricardo, en fin, los famosos economistas, bueno, pues liberales, si podemos llamar así. Esto, en primer lugar, decía Gustavo que no se ha conseguido demasiado. Pues es verdad, pero tampoco se ha dejado de conseguir cosas. Es decir, yo he estado repasando el tema, por ejemplo, de Bretton Woods. Es decir, cuando estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, ya terminando, realmente aquello también es un desastre, ¿no? Y entonces, bueno, pues se reúnen otro tipo de países, por otra serie de motivos, y en los cuales pues también se llegan a unos acuerdos, en los cuales pues se funda el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ya la paridad va a ser con el dólar y no con el patronado que se tenía, en fin, y bueno, y hay una serie de directrices más o menos, y con esas, pues mejor que peor ha caminado el mundo, ¿no? Pero claro, han sido 64 años, casi 65. Sí, checa, pero había un enemigo que era la Unión Soviética. No, bueno, ya, pero, bueno, hombre, pero los tiempos son los que son. Entonces, ha habido cambios ahora mismo, no solo económicos en 65 años, sino cambios políticos, cambios culturales, cambios sociales. ¿Quién iba a pensar entonces en China o en la India, que todavía eran, bueno, y no digamos en África, que eran todavía colonias europeas, más o menos, ¿no? Y bueno, pues en aquellos momentos hay una directriz, y ahora también, porque hay una serie de acuerdos, una serie de principios que se han consensuado, que bueno, claro, son largos de relatar, se pueden ver, como digo, en cualquier lado, sobre crisis global, sobre medidas tomadas, sobre mercados financieros, un plan de acción para lo mismo y un libre mercado. Y que además esto antes del 31 de marzo del próximo año, se verá qué es lo que ha ido ocurriendo en una reunión que tendrán en Londres, también el G20 o el 21 o el 30 o el 40, porque ya no lo sé. Realmente lo de Bretton Woods, lo que se reunió fue la ONU, ¿no? Aunque no era la misma ONU, pero tal, podía ser. Bueno, luego entonces en ese aspecto yo creo que un poquitín de positivo. A mí es que insisto que me preocupa mucho más, no el problema a lo mejor de Estados Unidos, financiero global, que lo van a ir resolviendo mejor que peor, estoy convencido, sino me preocupa mucho más el problema de España, con unos datos que son verdaderamente alarmantes. Bueno, pero es que no es solo problema financiero. Yo creo que aquí hay por lo menos 3 problemas gordos. Un problema financiero, que es el que ha salido ahora, pero es que luego hay un problema de crisis de fuentes de energía, no digo global. Bueno, hombre, de fuentes de energía, no, pero es el que está operando. Quiero decir, la crisis, a pesar de que el petróleo esté... Y luego hay un problema fundamentalmente de superproducción de objetos. Es decir, el de superproducción desde objetos de consumo inmediato hasta viviendas. Es decir, en España una burbuja es que hay 1 millón de viviendas que no son necesarias, pero es que están los supermercados llenos de objetos de los que podemos prescindir, como se está demostrando ahora con la crisis. La gente ha dejado de consumir, ¿por qué? Pues porque todo el mundo puede estirar el coche que tiene 1, 2, 3, 4 años más, puede seguir con el ordenador que tenía sin cambiar, puede de una vez ponerse a leer los libros y los vídeos que tiene en casa almacenados y que no los ha visto. Es decir, puede no comprar ropa en 1 o 2 años porque tiene... aquí va a sufrir el parado. Ahora, el que tiene un sueldo puede restringir el consumo, como está sucediendo, con lo cual, claro, la debacle de la maquinaria capitalista es total, porque entonces el comercio se enfría y entonces
yo creo que aquí la crisis es mucho más estructural de lo que parece, y por eso estas reuniones no resuelven nada. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué sentido tiene que se reúna China con Estados Unidos, con Europa, cuando son competencia unos con otros? Claro, los chinos hasta hace unos días estaban felices, no, la crisis no va con nosotros, pero idiotas, si vais a dejar de exportarnos los barcos que nos estáis llenando de miles de contenedores porque no podemos absorber todo lo que estáis produciendo, la crisis es para todos. Yo creo que cualquier crisis que exista es que no abrir el abanico. Efectivamente también hay problemas energéticos, España también los tiene porque están todas, y por eso digo, bueno, una cosa es la crisis financiera global, que yo creo que más o menos la irán resolviendo, y efectivamente que no diga ni China ni India que los problemas globales son problemas de todo el mundo y ellos los pueden tener, porque a ver de dónde sacan sus productos, a quién se los venden y cómo los venden, ¿no? Luego, entonces en ese aspecto sí, pues yo que me preocupaba un poco más la otra. En lo que has hablado de Bush, que no es un personaje que a mí tampoco me guste mucho, pero hombre, precisamente en Estados Unidos Paulson inicia unos planes financieros determinados y ya están comprando acciones también, es decir, al buen, como hizo Gordon Brown, que fue el primero que lo inició allí. Luego, bueno, Bush en realidad está ya en retirada, y la no presencia de Obama, pues bueno, a mí me parece estimable en el sentido de que demuestra, es verdad, que sigue habiendo un presidente hasta el día 23 de tal, y eso es una gran calidad personal, pero es que además me parece que hubiera sido un desastre que se hubiera sentado allí. ¿Por qué? Porque va a escuchar cosas que, si está en desacuerdo, ¿qué hace? Lo niega a Bush y dice, no, eso está mal, o todavía peor, o admite lo que está diciendo, y entonces lo mejor es que se ha salido. Veremos a ver él lo que opina, aunque parece, bueno, que en principio está bastante de acuerdo, como siempre, no con todas las cosas. Y luego lo que habla del estado de bienestar en las elecciones, exactamente por no muchos votos, pero sí la ganó efectivamente. Tampoco pagan los impuestos referidos de la misma manera que aquí, cargando sobre la sanidad, seguridad social y tal, no los pagan tampoco, ¿no? Pero bueno, lo de Obama ya lo veríamos, ¿no? Yo digo que, volviendo a lo del tema de la crisis de España, y al menos por mi parte, por terminar, es verdad que hay una macroencuesta del Financial Times, creo que es un periódico suficientemente responsable, en el cual precisamente considera a Zapatero el peor de los presidentes europeos en temas económicos, por no haber salido, el peor de todos, y en el caso de Solbes, el tercero por la cola, empezando por la cola, el tercero peor ministro de Economía y Hacienda de este tema. Bueno, eso que Solbes puede mejorar todavía. O sea que eso sí, tiene carrera para llegar efectivamente para poder ir mejorando, pero bueno. Ya lo dijo, que lo que le conviene a la clase trabajadora es que la derecha gobierne para sacar el mejor rendimiento posible de los sindicatos para la clase trabajadora. La izquierda en el poder se traduce en pérdida para la clase trabajadora, ya que el poder, y lo estamos viendo actualmente, domina, controla y lo somete a una servidumbre a los sindicatos. Lo vemos con la UGT. Pero que la clase trabajadora en España ahora ya no es la misma que hace 20 o 30 años. O sea, la clase trabajadora que había antes de lo que, como tú has dicho, en Asturias, se liquidara Asturias, ahora no hay clase trabajadora. La clase trabajadora está en China ahora, o está en la India, haciendo los productos que consumimos nosotros. Hay aquí, todavía ahora hay una serie de clase trabajadora mimados, muy importante en España, con menos de 1.000 euros por mes, no confundamos con llamada a ser extinguida. Sí. Están cerrándolos, las fábricas de coches, etcétera, que es a extinguir. Hay una clase trabajadora todavía en España. Ahí, naturalmente, con el desarrollo económico ha crecido lo que llamamos las masas de la clase media. Hay una clase media muy importante. No, por supuesto, todos encaminamos ahí, pero que no sea a costa del medio ambiente. No, pero bueno, es que claro, yo recuerdo que el modelo clásico del proletario, el explotador, el desarrollo económico, eso se acabó, que no sea a costa del medio ambiente, que es la vida el medio ambiente. Yo recuerdo, yo soy de Sama de Langreo, y siendo un niño, íbamos a bañarnos a Pola de la Viana, porque el Nalón pasaba limpio en Pola de la Viana. En Sama de Langreo se lavaba el carbón y pasaba sucio. Bien, cuando íbamos al tren y pasaba al lado de un pozo minero, no sé si era el Sotón, en el Entrego. Bien, en el parking que tenía allí, en el aparcamiento, pues había bicicletas y vespas. Y ahora, cuando pasas el tren delante del mismo aparcamiento, lo que vemos son BMWs, Mercedes, coches grandes, todo eso, pero el agua ya no es agua. El Nalón ya no se puede bañar uno en la Chalanda como íbamos antes. Es decir, que todo ese desarrollo, todo ese desarrollismo, todo ese crecimiento de las clases medias ha sido a costa del medio ambiente. El Nalón está limpio ahora. Es que si alargamos el tema, vamos a ver, en absoluto. Vamos a ver, todos los países que se han desarrollado
y han tenido una economía del bienestar y se han democratizado, han sido aquellos que han conseguido una clase media suficientemente importante en porcentajes, bastante alta para poder hacerlo. Es decir, en España la transición política no se hubiera podido hacer si no existiera una clase media suficientemente importante. Había mucho proletario todavía, eso está más claro que el agua. Y segundo, cuando estabas hablando de que gobierna la derecha y tal, mira, lo que no ha entendido Zapatero y muchos de ellos es lo siguiente, que para repartir podemos valer todos y podemos hacerlo todo muy bien. Ahora, para crear riqueza es mucho más complicado. Y si no creas riqueza, no vas a poder repartir absolutamente nada. Y esto que lo tenga bien claro este hombre, que no se ha enterado de nada y se dedica a las bóvedas que pintan y se dedica a los 400 euros, que a mí me tocó, bueno, pero se los hubiera regalado porque los míos, más muchos miles, hubieran sido muchos miles de millones de euros que podían haber creado varias empresas o ayudar a muchas de ellas. Y sin embargo no le importa. Es decir, él reparte lo que no tiene y no sabe además ni lo que reparte, pero solo se puede repartir cuando se crea. Sí, de todas las maneras, un gobierno no es un empresario, empezando por ahí. Un gobierno está para gestionar los recursos económicos que recauda a través de los presupuestos, que son previsiones de recaudación y gastos, está para crear leyes sociales, pero no para crear puestos de trabajo. Lo que falta en España es la mentalidad del beneficio a medio o a largo plazo. Y por eso hay una falta de empresarios en España tan dinámicos como puede haber en Alemania o Francia, donde tiene el sentido de rentabilizar la inversión a medio y a largo plazo. Bueno, ¿y aquí en España, desgraciadamente, los políticos tanto en la empresa, en los empresarios? El empresario español, desgraciadamente, es el beneficio a muy corto plazo. Hay una cosa, es lo que falta, lo que falla en España. Bueno, no hay empresarios. Hay una cosa. No los puede haber. Es decir, cuando ha habido empresarios, te ha venido Rumasa. Y te han deshecho ahí el asunto con disculpas. Es decir, el intervencionismo por parte de los poderes públicos en las empresas es tan descarado y tan vergonzoso que es normal que el capital español se vaya. En primer lugar, el sector público español en la entrada en Europa se deshizo. En los años 90 se mantuvo banca, etcétera, y se rehizo bastante, pero ahora las intervenciones públicas han sido descaradas. Lo estamos viendo ahora, fue lo de Endesa, ahora es lo de Repsol. Es decir, ¿cómo vas a favorecer un capitalismo nacional si todas las operaciones van en contra? Es favorecer a grupos de amigos, es crear redes de corrupción, lo que se está haciendo continuamente. Es decir, aquí lo mejor que podría pasar es que los políticos se apartaran lo más posible, que roben lo que quieran, pero que encima no quieran intervenir todos, y hablando de los reguladores, que es verdad que el Banco de España ha funcionado muy bien, o funciona, parece, en España muy bien, pero estoy hablando de otros reguladores, que ahora que recordabas lo de Endesa, la intervención claramente gubernamental en el tema de Endesa, vamos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores le costó el puesto incluso al presidente y tal, o director general, que se tuvo que marchar, y la Comisión Nacional de la Energía, pues no digamos nada cómo funciona, ¿no? Etcétera, etcétera. Luego es una intervención muy mala, ¿no? Yo te digo porque hay una cosa muy clara, dices que el gobierno tal y cual, no, hay una cosa que se llama, en teoría siempre se llaman los presupuestos equilibrados, es decir, tanto voy a tener, tanto voy a gastar. Lo que no puede funcionar con déficit, salvo en casos como este, que no va a haber más remedio por unas circunstancias, pero cuidado, a ver si equilibrio, pero no saltarme a unos déficits inmensos, que a ver luego cómo... Puede haber un equilibrio presupuestario, es decir, que no se gaste más de lo que se recauda, que hay un equilibrio. Ya lo ha habido, en países como Alemania, ya lo ha habido, como Austria, como Suiza, por cuanto no hay las necesidades sociales que hay en el Estado español. Estamos hablando en un país como España, que tiene pensiones por debajo de los 500 euros mensuales, salario por debajo de los 1.000 euros. España es un país con muchas necesidades sociales y no se puede permitir el lujo de no gastar más de lo que recauda. Es más, la Unión Europea, en previsión para que no haya desequilibrios, porque estamos en la misma zona del euro, solo permite un 3% de déficit. Y estamos hablando de un 3% sobre aproximadamente unos 70 billones de pesetas que puede tener el Estado español de presupuesto. Lo suficiente cuando cuando está el gobierno en manos de un partido que se dice socialista, que más que socialistas son zurdos, no son de izquierda, son zurdos. Bien, ese 3% de déficit es suficiente para cubrir muchas necesidades sociales de los españoles. Solamente un partido de derechas puede permitirse el lujo de no tener déficit. Pero un partido como el Partido Socialista, que está actualmente en el poder, eso de no tener déficit. En un país como España, que tiene muchas necesidades... Si estás suponiendo que tienes un euro y te compras un coche de 10 euros, ¿cómo lo pagas?
puede asumir perfectamente Créditos España a la desde el El punto de problema vista no es ese, el económico problema es un esa déficit del distribución, 3%. esa distribución Un no es déficit. transparente. Es decir, tú estás presentando una necesidad de un endeudamiento porque va a favorecer... Pero es que no es Un así. 3% no es nada. No, No es sí, nada. pero es que ese 3% se puede conseguir reduciendo el gasto público en muchas Sí, cosas, gasto corriente, no gastando mucho, 20 millones en la cúpula de Barceló, Por no ejemplo, gastando ahí concuerdo en los perfectamente faetón que contigo. tienen cualquier consejerillo o cualquier... Totalmente. Hay una cantidad Y 600 de gasto asesores, suntuario, ¿no? asesores por todos los sitios, todo el estado de las autonomías que es carísimo, etcétera. Es decir, la disculpa del mileurista, eso son cosas muy bonitas para la galería, pero eso es demagogia de los es una políticos. realidad, no son cosas bonitas. Y luego, es una realidad. eso puede ser una solución un año o dos. Ahora, no es sostenible un déficit continuado del Estado. Naturalmente. No, ¿a quién paga eso? A ver, Y hemos ¿quién lo tenido paga? superávit en los El últimos conjunto, años. perdón, ¿A quién lo paga? ¿Europa nos lo va a seguir pagando? Ya hemos estado viviendo de las Europa rentas mucho permite un tiempo. déficit del 3%. No, permite, sí, bueno, ¿Eh? ¿a cambio de qué? Y coyunturalmente. Bueno, sí. oye, Sí, se sí. permitió Sí, cuando para los puntos de convergencia en su momento, claro, cuando claro. la unificación de Alemania, Sí, claro, que claro. fue cuando sacó Y lo del y así está déficit Alemania ahora, 3%. Oye, es que Alemania tenía unas necesidades pero que sociales vamos a ver, que de llevamos todos los 20 alemanes que años- venían del este. llevamos 20 de años y necesitaba recibiendo naturalmente un déficit del presupuesto No, que para sí. hacer frente a esos alemanes que venían de la Sí, zona este. pero la situación ha cambiado ahora. La crisis, de todas esas buenas palabras, o sea, dicho de otra manera, todos los acuerdos de la Unión Europea hechos hasta ahora cada vez más son papel mojado. Porque aquí ahora la verdadera dificultad es la paridad del euro con el dólar. El euro va perdiendo valor respecto al dólar progresivamente. El petróleo ha bajado a $50 el barril. Sin embargo, las gasolinas no han bajado. Bueno. Se puede decir, porque quiere el Estado seguir recaudando, sí, pero es que también paralelamente En términos- el dólar, el euro ha bajado, y calculan Perdón, que el perdón. euro va a la paridad con el Perdón, dólar. vamos a hablar del otro Claro. lado positivo de la moneda. El euro baja, consecuentemente tenemos más competitividad para vender productos a los Estados Pero es que Unidos. no tenemos productos para vender Sí, sí a tenemos los Estados productos para Unidos. vender. Al menos los No, franceses yo tienen te- el yo, champán. vamos, por Pero, mi en parte, fin, por y terminar por con otra esto- parte coincide al mismo tiempo que si el euro baja, ¿qué es lo que ganamos? Que somos más competitivos para vender, pero nos cuesta más el petróleo. Pero es que la situación actual nos es totalmente favorable. Baja el euro, más competitivos y nos cuesta menos el petróleo. Es decir, que yo encuentro que la situación actual de la moneda del euro bajando en relación con el dólar, que siempre es coyuntural, esto siempre es coyuntural, nos es positiva. Nos estaban inundando con el euro Es positiva para las exportaciones, pero a no un para las dólar coma importaciones. 50, nos están invadiendo los productos norteamericanos. Bueno, no, y es nos más, seguirán había invadiendo. publicidad para ir a los Estados Bueno, Unidos sí, sí, porque sí. nos costaba muy barato. Bueno, pero en Era realidad son un todos euro fuerte, productos, claro, sí, sí. La son moneda es productos muy chinos la compleja. mayor parte Escucha, luego, en el la fondo, moneda sí. es muy compleja, tiene Sí, sí, dos claro. caras. Lo que hay que encontrar es un equilibrio donde mantengamos una competitividad y que al mismo Sí, tiempo pero es que esa no competitividad nos cueste el no la petróleo podemos muy caro. mantener ni la mantenemos. Y dentro de la misma zona del euro se están yendo muchas empresas deslocalizando a otros sitios de moneda euro con sueldos menores. Sí, bueno, pero eso es Bueno, claro, otro, pero, otro problema. pero con esto que quiero decir, Otro que problema. España está inerme ante estas Sí, no, situaciones no, de tener que no lo políticas puede evitar. propias monetarias como puede tener antes, con lo no cual puede un devaluar, endeudamiento es- ya no puede evaluar para controlar la inflación. Eso es lo Bueno, lo pero gordo que entonces tenemos, seguramente una de las cosas positivas de esta crisis en la que entramos es que probablemente haya que volver a la peseta, haya que inventarse el hispano y hacer ya se está juego con replanteando. las repúblicas americanas. Varios países europeos Claro, se están replanteando eso. totalmente. O bien crear otra nueva moneda, pero con más libertad para los Estados miembros, no ser tan rígido como es actualmente la zona euro. Hoy estábamos Evidentemente leyendo... que hay un lado negativo en la zona euro. Antes de entrar aquí estábamos leyendo una noticia, ¿no?, sobre los activos de los que hablábamos. En un periódico la decía de una manera y en otro de la otra. ¿Qué quiero decir con esto, hombre? Que eso que hablan que se están replanteando, bueno, porque sale cualquiera por ahí y dice, nos vamos a replantear lo del euro, en fin, vamos a dejarnos, hombre, vamos a ser un poco más serios. Y yo, sin ganas de entrar más en debate, tú piensas en el siguiente axioma, ya me digo axioma que sabes muy bien lo que es un axioma. Para distribuir riqueza hay que crear riqueza. Hay que saber crearla y hay que saber también distribuirla, no se distribuye de la Totalmente de gana. acuerdo. Y eso es un axioma inexorable. Podrás tener déficit durante un tiempo determinado, más o menos corto, no es conveniente, pero efectivamente podría haberlo, como en este momento, que lo vamos a llegar a tener, que por cierto,
nos vamos a meter en un déficit del 4 y pico %, ya está, ¿no? Bueno, que es una barbaridad, que naturalmente nos estamos cargando todos los datos de convergencia de Maastricht a los que tú aludías, cuando hablabas del 3%, la inflación no me acuerdo, bueno, ya más o menos. Esta es la suma. Si quieres distribuir riqueza, crea riqueza. Porque lo otro lo que está es distribuyendo o creando paro y miseria y más miseria. Y es así de claro. Señor, pues estamos casi en tiempo. Si queréis una última intervención para acabar con conclusiones. Pues nada, que hay que ver más la televisión y consumir menos, ¿eh? Para resistir. No, mi conclusión es que Carlos Marx ya ha previsto estas crisis del capitalismo, son crisis cíclicas del capitalismo. Evidentemente que el capitalismo va a salir de nuevo de esta crisis, como salió la del 29. La del 29 era menor crisis que la actual, solamente que de aquella no había los recursos que ahora tienen los estados para atender socialmente a la gente. Perdona, y 10 años después, 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, que parece que la salida de la crisis del 29 fue una cosa de los economistas heroica. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver una cosa con otra, eso fue un fallo de... No tiene que ver, vamos a ver, la secuencia Primera Guerra Mundial, crisis del 29 y Segunda Guerra Mundial, hay una continuidad absoluta. Fue un fallo y la Unión Soviética al lado, y ahora la situación es época. distinta. Que yo creo que... Yo si puedo terminar también. Hablas de Marx, que fue un gran economista, no me cabe duda. Elaboró una teoría tremenda que también es verdad que está en los anales, fue un que filósofo, poca gente ha sido capaz también de entenderlo. Fue un filósofo, de economista. Fue un gran economista. Analizó el capitalismo. Sus planteamientos económicos, además de filosóficos, políticos y demás. Era un filósofo. Pero ¿dónde está Marx ahora y todo lo demás? Es lo que yo quisiera saber. ¿Dónde está? Es decir, yo hice referencia. Agua pasada total y absoluta. Hice referencia a Marx porque es un punto de referencia y porque él definió el capitalismo como que se está siempre permanentemente. En el siglo XX el capitalismo se hizo marxista. Es decir, si no hubiese sido por la empresa pública la invención de Marx, si la Renfe no estuviese en manos públicas, la seguridad social no estuviese en manos públicas. Vamos a ver, después de Marx ha venido muchísimo. Ha sido un gran invento, lo de Marx. Ha sido un gran invento. Todos los análisis marxistas se han incorporado absolutamente por el sistema. Y ya se sabe, y entonces por eso la situación ahora es distinta y encima no está la Unión Soviética, que era un referente, un contrarreferente. Y entonces, desgraciadamente, la situación, lo que frenaba el capitalismo. Bueno, lo que frenaba lo que lo modulaba de una manera y de otra. Entonces, ahora la situación es una situación en la cual, al margen de coyunturas puntuales, nos enfrentamos a 6.500 millones de hombres que necesitan comer, que no lo sabía en la época de Marx. Nos enfrentamos también a un panorama de mucha más tecnología y riqueza, pero a una limitación de los recursos energéticos muy notable. Con lo cual, pensar que de aquí vamos a salir de rositas es una ingenuidad absoluta. Dicho de otra manera, si en el siglo XX, después de Marx, hubo 2 guerras mundiales tremendas, estamos en los umbrales de ajustes muy notables que no van a ser tan fácil de salir. Y lo del euro, pues puede ser una anécdota, pero seguramente el euro salta por los aires de una manera rapidísima. Nadie pensaba en el año 35, en el año 36 en Europa que fuera a empezar una guerra como la que empezó en el año 39 y así sucesivamente. Y entonces, pues... El complemento económico no ha sido el máximo, desengañemos, no. Ha sido una cosa que se llama la socialdemocracia. Y vuelvo otra vez a ella después de ha sido la socialdemocracia, que como bien decías, ha ido a las guerras mundiales, etcétera, pero es justo la socialdemocracia, iniciada en Alemania sobre todo, que por cierto además, como sabes, tuvieron su congreso, el Baden-Württemberg, y tuvieron que marcharse de la Segunda Internacional, no sé qué, bueno, comunista, y pasa. Y esa sí que es una de las teorías elaboradas que se aproximan más al capitalismo, y al capitalismo lo han hecho aproximarse más. El socialfascismo, no lo olvidemos. También dicho socialdemocracia, el socialfascismo que seguramente... Bueno, yo socialfascismo no me parece, yo creo que ha sido muy útil, desde una perspectiva marxista-leninista, pues es socialfascismo. Y seguramente dentro de unos años, pues estas ingenuidades democráticas de cúpulas por los derechos, por las cúpulas, por la ley de las asociaciones, qué risa les dará a los analistas cuando lo vean. Pero qué gilipollas eran aquellos, gastando 20 millones en una cúpula para la armonía universal. Joder. Eso francamente es pornográfico. Yo lo definiría como pornográfico. En la época que atravesamos, gastar, me parece que fueron 20 millones de euros, ¿no? Sí, España, el artista Barceló ha cobrado 1.000 millones de pesetas por su obra de arte. Eso es pornografía. Eso es pornografía cachondeo política. Sencillamente. Pero el arte no tiene precio, ¿no? Pues con el arte lo dejamos por el día de hoy. Muchas gracias a los tres, Gustavo Bueno, Antonio Checa, Roberto. De
Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues nada, recordarles que Debate Público volverá ya en esta ocasión el lunes. El viernes es el único día de la semana que no tenemos tertulia. Hasta entonces, muy buenas noches y saludos cordiales.